Creo que ya estamos en contacto con Margarita Stolbizer. Buenos días, Margarita. Buen día, ¿qué tal, Mari? Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente para mí es un gusto poder charlar contigo después de tanto tiempo y de estas largas cuarentenas en las cuales ya no son 14 días ni siquiera 40, ¿no? Ya vamos casi para 2 meses. Así que lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Con tu familia, en Por casa? supuesto, esta cuarentena que es el aislamiento preventivo y obligatorio, ¿no? Yo siento que de todos modos somos sectores privilegiados en esta cuarentena, porque cuando el esfuerzo que se nos pide es quedarnos adentro de nuestra casa, digamos que no debería casi ser considerado un esfuerzo. El gran problema es cómo esto impacta en muchísimos otros sectores. Me refiero tanto de la vida social, a aquellas personas a las que se les impone estar adentro de su casa y casi no tienen casa, no tienen vivienda, o los hábitats realmente están en condiciones de infrahumanidad, ¿no? Uh-huh. Y desde la perspectiva económica me preocupa muchísimo aquellas personas que dependen para su sustento diario, para la diaria, digamos, de salir a hacer un trabajo personal. Tanto el que hace changas como el que abre un pequeño comercio, el que trabaja en la peluquería, el que hace servicios a domicilio, o sea, hay una cantidad de actividades paralizadas que estas están produciendo un efecto económico y social muy, pero muy grande, y me da la impresión también que hay muchos sectores que están por afuera de las ayudas o de las consideraciones del Estado, sobre todo. ¿Por qué? Porque hay sectores muy vulnerables que han recibido y siguen recibiendo ayuda social, hay sectores empresarios que también lo tienen, pero todos estos cuentapropistas, me refiero a sectores medios, medios bajos, gente que no ha recibido nunca asistencia del Estado, por lo tanto ni siquiera está en los estados del Estado, la verdad es que esa es gente que ha quedado muy, muy desprotegida, ¿no? Por lo tanto, yo siento que somos sectores privilegiados en medio de una pandemia con un impacto brutal en otros sectores. Bien, sí, claro, es decir, están quienes podemos aguantar esta cuarentena y quienes no. ¿No sentís que se ha ido aflojando también la cuarentena? Es decir, que hay más movimiento en la calle, en los comercios. Sí, por supuesto. En esto yo creo que es importante, primero, rescatar que las decisiones iniciales del gobierno fueron correctas. Uh-huh. Sirvió incluso al presidente para fortalecer su propia imagen y su propio liderazgo, ¿no? Yo creo que hasta sentimos la tranquilidad de tener una conducción y un liderazgo que advertía sobre los riesgos en materia sanitaria y nos estaba poniendo a todos al cuidado. El problema, y así como valoramos la conformación de ese comité científico con personas muy reconocidas que están asesorando permanentemente al presidente y que evidentemente son personas de gran nivel y equilibrio en cuanto han asesorado al presidente, no ha habido de la misma manera lo que yo llamaría un comité de crisis, también un comité científico técnico, pero en las áreas económicas y sociales. Me parece que esto no existió, no ha habido un comité de crisis, sobre todo en lo social, en lo laboral. A veces cuando preguntamos esto dicen, no, pero se reúnen el ministro de Trabajo con el ministro de Producción. Bueno, poco vemos de eso, poco conocemos y además de última está cerrado a los funcionarios del gobierno. No hay un ámbito, digamos, con científicos técnicos de universidades que puedan estar aportando en esto como si se hace en lo sanitario. Y esto es lo que ha hecho que la cosa se vaya un poco como flexibilizando casi sola y naturalmente. Hoy leí una nota en un diario en la mañana que la pregunta era justamente cuándo y cómo se termina la pandemia, si se termina por decisión sanitaria o porque pasa el virus o porque aparece la vacuna o por una decisión social de las sociedades que terminan asumiendo los riesgos de la enfermedad o asumen incluso convivir con las enfermedades, pero deciden salir a trabajar y abrir comercios y seguir viviendo desde lo económico, ¿no? Me parece que esto es así. También hay que separar porque las estadísticas muestran claramente que si bien la enfermedad tiene un efecto contagioso altísimo, y ayer leía una estadística, el 80% de la población afectada
tiene edades entre 15 y 50 años, estamos hablando de una edad media, por el efecto de propagación muy fuerte que tiene el virus. Sin embargo, esa gente que termina sobrellevando la enfermedad y se cura, por eso hay muchos curados, digamos, sanados de la enfermedad, pero la enfermedad tiene un impacto letal en el 86% en los adultos mayores. Claro. Entonces ahí creo que hay que poner un foco de atención muy, muy fuerte también por el grado de vulnerabilidad que tienen, ya no al contagio, o sea, al contagio, pero fundamentalmente como riesgo para la vida por otro tipo de afecciones preexistentes, ¿no? Te voy a llevar un poquito al terreno quizás de la filosofía política, si se quiere, pero es una reflexión pertinente con esto que estamos hablando. Cuando sobreviene la pandemia y la propia Organización Mundial de la Salud la declara pandemia el día, si mal no recuerdo, 11 de marzo de este año, los pueblos se encontraron con que las instituciones internacionales cumplían un papel muy pobre, casi nulo se podría decir, tanto las Naciones Unidas, la propia Organización Mundial de la Salud, que estuvo cuestionada desde hace mucho tiempo, las organizaciones regionales como la Comunidad Económica Europea o el Mercosur, y los pueblos en general se encontraron con que la única herramienta que tenían para defender su salud, su vida, eran los estados nacionales. Después de tantas décadas de despotricar contra el Estado, y hoy lo que tenemos es el Estado. ¿Qué reflexión podés hacernos respecto a este tema concreto? Exacto, mi reflexión acompaña a esto que vos estás diciendo. Yo creo que tal vez la gran conclusión que tenemos de toda esta situación es la importancia del Estado, el enorme papel del Estado frente a estas situaciones, que sobre todo en un inicio demostraron, si bien hay sectores particularmente vulnerables, como decíamos, tanto al contagio como a la posibilidad de la muerte, lo hay también en distintos sectores sociales, ya no solamente etarios. Ahora, quien hoy tiene en sus manos la herramienta para igualar en protección a todos los sectores es el Estado, y el Estado ha funcionado. Ahora, naturalmente que venimos con un estado deficitario, un sistema sanitario deficitario de muchísimo tiempo, ¿no? Y eso también quedó a la vista, no solo en la Argentina, en el mundo también, ¿no? El ver cómo han construido hospitales en pocos días y demás, además de que asusta mucho, eso a mí me asusta mucho cuando veo esos lugares que se van preparando, digamos, para alojar a miles de personas enfermas, es una imagen que asusta. Ahora, el gran valor que el Estado tiene frente a toda esta situación. Ahora, ahí quiero hacer dos reflexiones, así como me parece muy, pero muy importante, tal cual vos lo decís, porque acá hay una crisis mundial, por supuesto, que es la crisis de la democracia, del capitalismo, de las instituciones, que esto es prepandemia, ¿no? La pandemia tal vez profundizó esos cuestionamientos sociales hacia la democracia, la política, y el capitalismo. Ahora, lo que creo también, y esto particularmente ya mirando un poco más a la Argentina, es que tampoco esto justifica cualquier cosa, y para ser más clara, lo digo con todas las letras, no justifica la falta de transparencia en la compra de alimentos en situación de emergencia. Sí, para mí eso es de una gravedad enorme, enorme, que haya algunos que ganen plata, mucha plata, porque las coimas en la compra de alimentos superan los 500 millones de pesos. Esto es de una inmoralidad, de una criminalidad enorme. No hay emergencia que pueda justificar el desvío de los procedimientos naturales, el respeto por las normas, la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Y la otra cuestión tiene que ver con lo institucional. No hay pandemia que justifique que dos poderes del Estado estén paralizados, porque el Estado son los tres poderes y deberían estar trabajando de manera concomitante, unidos, de la misma manera que lo están haciendo las estructuras del Estado a niveles provinciales, nacional, municipal, que uno ve mucha más cohesión en ese sentido. No se ve la cohesión de los tres poderes del Estado, ¿no? Y me parece que estas son cuestiones institucionales que también hay que tener en cuenta. Todo esto tiene que ver con el Estado. Hay que revalorizar el papel del Estado, pero tenemos mucho que mejorar en materia de gestión del Estado.
Desde el punto de, siguiendo la última de las líneas, que es la institucional de lo que vos mencionás, efectivamente hay una carencia notable de parte del Poder Judicial, que realmente ha hecho algunos disparates también en la provincia de Buenos Aires, de los cuales después te puedo preguntar también, y de una renuncia a la acción del Poder Legislativo que espanta. Ahora, el presidente Alberto Fernández en su momento... Perdón, Mario, lo pondría en dos claves. Una clave, por supuesto, es esa falta de acción o de acompañamiento en lo real. No están sesionando, no están funcionando. Ahora, lo pongo también en otra clave. La verdad es que se han hecho los tontos mirando para cualquier otro lado en función del reclamo que la sociedad viene haciendo sobre el gesto de la política en la reducción de los ingresos, ¿no? Uh-huh. Piden esfuerzos en todos lados, se han hecho en muchas provincias los funcionarios redujeron 20, 30, 40, 50% sus ingresos, se ha hecho en el Poder Judicial también, y el Poder Legislativo, nada. Yo conozco bastante de adentro esta situación y sé que cuando dicen, bueno, lo voy a dar por mi lado, solo, individualmente, a alguien, eso no termina siendo de la mejor manera, ¿no? Y además esto tendría que tener una directiva totalmente diferente, y no conocemos que esto se haya hecho. Por lo tanto, me parece que hay una ausencia hoy grande ahí en el Poder Legislativo que también apunta por este lado. Sí, muy buena esta aclaración. Yo te iba a preguntar por una afirmación que había hecho Alberto Fernández, que iba a gobernar no solo con los otros dos poderes, sino con los 24 gobernadores. Al principio dio la impresión de que asumía la pandemia con un cierto consenso, y después quedó reducido eso a acordar con Horacio Rodríguez Larreta por la Ciudad de Buenos Aires y Axel Kicillof por la provincia. ¿No sentís que se ha concentrado en exceso el poder? A ver, separaría las dos cosas. Si tu pregunta sola es si creo que se concentró el poder, sí, creo que se concentró el poder. Ahora, creo bastante justificado, por lo menos la conferencia de esta semana, digamos, cuando él se presenta con Larreta y Kicillof a anunciar, me parece absolutamente justificada la decisión de hacerlo de esa manera y acordarlo así, porque los números hablan muy claramente de dónde está concentrada hoy la crisis, digamos, de la pandemia geográficamente. Me da la impresión que el tema no ha sido mal manejado, porque han habido de manera permanente los contactos con todos los gobernadores. Lo que ocurre es que hay provincias donde no hay ni un solo caso, hay otros donde hay pocos, hay otros donde se está manejando muy bien, ¿no? Y veíamos Rosario, por ejemplo, lleva creo que 2 semanas sin un solo caso. Sí. Me parece que no está mal, digamos, no me sumo a la crítica en este sentido. Sí, lo de la concentración, porque lo vemos en algunas otras cosas, digamos, un presidente que está agarrado hoy a esta situación porque esto le ha permitido fortalecer su imagen, de la misma manera que me parece que hay otras cosas que en el medio lo debilitan también. Esto que decía hace un momento, el tema de los sobreprecios y otras cuestiones, lo debilita. Uh-huh. No está mal que el presidente concentre atribuciones en el medio de una situación de emergencia, digamos, no está mal eso. A veces el problema es lo que decía antes, que es la desaparición, la deserción de los otros poderes del Estado. Pero no tengo una visión muy crítica respecto de la relación con los gobernadores. Me parece que eso no está mal. Y te pregunto también cómo estás viendo la relación con su vicepresidenta Cristina Fernández. A ver, yo la relación la veo en lo público, en el exterior, digamos, bien, porque más allá de todos los cuestionamientos que yo pueda tener sobre ella y la forma en que creo que ejerce el poder, incluso ocupando determinados lugares estratégicos, la noto prudente y respetuosa en este sentido. Por lo tanto, no me parece que esté mal. Hay mucho, me parece, ruido alrededor, porque claro, tenemos prejuicios, digamos, uh-huh. Pero no lo veo mal en este momento. Bien, y te hago otra pregunta que tiene que ver... Una aclaración sí. en esto. Sobre todo porque yo creo que lo que hay entre
entre ellos es un entendimiento previo. Nunca hubiera elegido Cristina Alberto, ni Alberto hubiera aceptado el ofrecimiento de Cristina, que es quien decide que él sea el presidente de la Argentina hoy, si no hubiera sido en el marco de un acuerdo muy profundo, muy amplio que ellos tienen que tener sobre cómo van a ejercer el poder, ¿no? Ella es una figura naturalmente mucho más fuerte que la de todos los vicepresidentes que hemos conocido, pero por eso me parece que hay una situación totalmente acordada entre ellos. Claro. Y en esa dirección, ¿vos crees que Alberto sacrifica o no cuotas éticas en el manejo del Estado en función justamente de, de garantizar en ese pacto que no avancen algunos procesos investigativos que efectivamente estaba llevando adelante la justicia? No tengo en esto una opinión definitiva, no se podría dar una opinión definitiva. A mí me genera bastante molestia cuando el presidente se para en esa posición de profesor de Derecho Penal y hace una calificación de las investigaciones. Por ejemplo, yo lo he escuchado decir que en las causas de Cristina Fernández no hay elementos, no hay pruebas, la verdad. Todo eso es una gran mentira y es muy malo cuando esa opinión no es de un lego, no es de cualquiera, es de alguien que nos está diciendo que da clase de Derecho Penal en la facultad y es nada menos que el presidente, por lo que implica también, digamos, algo que podría ser calificado como un intento de injerencia frente a las decisiones del Poder Judicial. Entonces me preocupa bastante cuando él se para en esta posición, digamos, a hacer como un juicio él sobre la situación desde el lugar que lo hace, ¿no? Eso me preocupa. Ahora, si esto ha implicado concesiones éticas o demás, yo no estoy hoy en condiciones, digamos, de afirmártelo. Más allá de que yo tengo una opinión sumamente crítica del lugar que ocupa Cristina Fernández, porque parto de la convicción más absoluta sobre todos los delitos que se cometieron durante su gobierno y de los que ella fue protagonista y decisora principal, ¿no? Entonces, mi visión es obviamente muy, muy crítica en los temas de fondo, ¿no? Claro. No te cambio mucho, pero porque siempre estamos más o menos alrededor de lo mismo, pero el otro día lo escuchaba a Ernesto Sanz, decir que en la Argentina, con la irrupción de Cambiemos primero y hoy Juntos por el Cambio, y también en el último caso la irrupción del Frente de Todos, se había consolidado un sistema político que ya a esta altura estaba dando satisfacción a la demanda que pudiera existir de parte del pueblo argentino, en una suerte de negacionismo acerca de la posibilidad de que otros espacios pudieran aportar algo distinto a lo aleatorio, a lo marginal, a, digamos, a algo que está en los márgenes, ¿verdad? ¿Vos crees que el sistema político argentino está consolidado con estas dos fuerzas o sigue existiendo la necesidad de la irrupción de un tercer espacio que plantee algo distinto? Por un lado, creo que está bastante consolidado esto como un esquema de polarización muy fuerte, que lo vimos ya desde hace 2 procesos electorales y está muy instalado. Ahora, no celebro esto de ninguna manera, porque la última parte de tu pregunta es determinante. Creo que hace falta o no otra expresión. Por supuesto que creo que esto no se puede agotar en este esquema polarizado, binario, de 2 fuerzas políticas que se expresan así antagónicamente. Me parece que queda muchísimo de la política y de la sociedad sin expresar con estas 2 fuerzas, y que además esta disputa en los términos de antagonismo en que viene planteado, no es que deja fuera a los demás, que deja fuera en realidad una Argentina con posibilidades de desarrollo totalmente distintas, basadas en los acuerdos, en la alternancia en otros términos, en la representación en otros términos. Entonces lo que Sanz puede estar celebrando, digamos, por calificarlo de alguna manera, a mí me parece realmente que es parte, digamos, de la explicación de por qué nos va tan mal como nos va en muchas cosas, ¿no? Y yo aspiro sinceramente a que puedan tener representación otras expresiones políticas, bueno, sin ir con las nuestras, porque creo que la derecha está siempre sobre representada en la Argentina, y
en cambio me da la impresión que los sectores éticamente progresistas, honestamente progresistas, hoy carecemos de representaciones fuertes, firmes, y que es necesario recuperar esos espacios. Bien, la última pregunta de mi parte. Y no hay nadie más aquí, así que va a ser la última pregunta, Margarita. ¿Cómo estás viendo este proceso de la deuda, donde Argentina parece fluctuar entre la necesidad de un acuerdo, algunos lo plantean a cualquier precio, el gobierno parece decir un acuerdo sí, pero no a cualquier precio, y las posibilidades de default? ¿Cómo estás viendo vos este panorama, dado que estamos, digamos, en medio de lo que no cerró el viernes pasado porque los acreedores no aceptaron, y el 22 de mayo, que sería la última fecha para poder acordar o entrar en default? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que es necesario el acuerdo, no a cualquier costo. Ahora, esto me lleva a otra reflexión. Los problemas de la Argentina son problemas prepandemia. El problema de la deuda, del endeudamiento permanente y casi confiscatorio, digamos, de nuestros recursos, el problema de la inflación, el tema de la pobreza, la falta de crecimiento, digamos, son temas prepandemia. Lo que ha hecho la pandemia ha sido tal vez ponerlos un poco al costado y, a mi juicio, concentrar exageradamente en el tema de la deuda y de la resolución de la deuda los problemas de la economía argentina, que yo creo que son otros, por eso menciono todas estas otras cuestiones. Yo veo hoy el ministro de Economía totalmente dedicado al tema de la deuda, no le quiero restar importancia al tema de la deuda. Lo que digo es que tenemos otros problemas y no creo que resolviéndolos. No veo un ministro de producción, digamos, haciéndose cargo por lo menos de la otra parte de la economía. No lo estoy viendo. Entonces, me parece que atrás del tema de la deuda, digamos, un déficit muy fuerte del gobierno, que es que había llegado a marzo sin resolver todos esos problemas. Y esto es porque, diría, perdieron exageradamente el tiempo, porque sabían que iban a asumir en diciembre del mes de agosto, y sin embargo no prepararon un plan de gobierno. El gobierno no tiene plan económico, no tiene plan de reactivación, no lo tenía antes de la pandemia. Hoy desde luego que la situación se agravó. Las condiciones de arreglo en el marco internacional son favorables, porque esta situación plantea hoy mucha más flexibilidad por parte de los acreedores. Así que entiendo que la situación está, pero insisto con que me parece que hay atrás del tema de la deuda, y que deberíamos todos mirarlo de esa manera, por lo menos una subestimación del resto de los problemas que a mi juicio deberían ser prioritarios. Bueno, Margarita, te agradezco muchísimo esta participación. Gracias, Mario, por el llamado. Siempre es un gusto charlar con vos. Te mando un abrazo grande para vos y para tu equipo. Bueno, igualmente para vos y tu familia. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con Margarita Stolbizer, definiciones claras en todos los temas que le hemos planteado. Realmente la conozco a Margarita, es una mujer de la política desde tiempos, no voy a decir inmemoriales porque eso es una locura, por lo menos desde 1982 la conozco, siempre batallando en favor de la democracia, de la igualdad, con una conducta, con una vida privada que es pública, porque todos conocemos a sus hijos, a su marido, y la verdad que es un orgullo tener a esta dirigente aquí en el municipio donde se encuentra Radio La Luna, que es el municipio de Morón. Así que para mí ha sido verdaderamente un gustazo,